Capítulo 2. Introducción al comportamiento del costo y las relaciones costo-volumen. Los objetivos de aprendizaje son explicar cómo afectan los causantes del costo, mostrar cómo afectan los costos variables y fijos, calcular el punto de equilibrio, elaborar una gráfica de costo-volumen-utilidad, calcular el volumen de ventas en importe total y en unidades, distinguir las diferencias entre contribución marginal y margen bruto, explicar los efectos que tiene sobre las utilidades la mezcla de ventas, calcular las relaciones de costo, volumen, utilidad después de impuestos. Explicar cómo afectan los causantes del costo, cost driver, al comportamiento del mismo. El comportamiento de los costos significa la manera en que las actividades de una organización afectan sus costos. Causante de los costos, cost driver, cualquier medición de una salida que ocasiona costos, es decir, que provoca el uso de recursos costosos. Ejemplos de funciones de la cadena de valor, costos y causantes de costos. Funciones de la cadena de valor y ejemplos de costos. Ejemplos de causantes de costos. Investigación y desarrollo. Salarios del personal de investigación de mercado, costo de encuestas de mercado. El causante de costo podría ser el número de propuestas de nuevos productos. La producción, el costo de la mano de obra. El causante, horas de mano de obra. El marketing, costo de anuncios. El ejemplo de causante de costo puede ser el número de anuncios. Distribución, salario del personal de embarque, horas de mano de obra. Servicio al cliente, salarios del personal de servicio, horas dedicadas a atender. El objetivo de aprendizaje número 2, mostrar cómo afectan los costos variables y fijos los cambios en el nivel de actividad de los causantes del costo, el cost driver. Comportamiento de los costos variables y fijos. El costo variable cambia en proporción directa a los cambios en el nivel del causante de costo. El costo fijo es aquel que no está afectado de manera inmediata por los cambios en el nivel del causante del costo, cost driver. Recuerden, piensen los costos fijos como un total. Los costos fijos totales permanecen sin cambio, aunque haya cambios en la actividad causante del costo. Piensen los costos variables sobre una base unitaria. El costo variable por unidad permanece sin cambios, aunque haya cambios en el nivel de actividad del causante de costo. El rango relevante. Límite del nivel de actividad del causante del costo dentro del cual es válida una relación específica entre los costos y el causante del costo. El rango relevante para un número de unidades, en este caso de 40.000 hasta 80.000 unidades. El nivel de actividad y el costo de cada tonelada producida. Si se producen 10.000 unidades, el costo variable es 6, un costo variable total de 60.000, más costo fijo total de 500.000, total 560.000. Dividido para 10.000, costo unitario 56. En cambio, si se produce a toda capacidad 500.000 toneladas, el costo variable es $6, costo variable total 3 millones, costo fijo 500.000, total de costos 3 millones y medio, dividido para 500.000 unidades producidas, costo unitario de $7. Calcular el punto de equilibrio en ventas, en importe y en unidades. El análisis del costo, volumen y utilidad. ¿Qué es el análisis costo, volumen, utilidad? Es el estudio de los efectos del volumen de ventas sobre los ingresos por ventas, costos y gastos y utilidad neta. Las variables del modelo del costo, volumen, utilidad y costos controlables, precio no controlable y el volumen en función del ciclo de vida. En eso se basa el modelo del costo, volumen, utilidad. El margen de contribución viene dado por el ingreso por las ventas, menos los costos variables nos da el margen de contribución. A ese margen de contribución le quitamos los costos fijos y nos queda la utilidad de operación. Escenario del análisis costo, volumen, utilidad. Aquí tenemos un precio de venta de 50 centavos, costo variable de 40 centavos que representa el 80% del precio, la contribución marginal 10 centavos que representa el 20% del precio. Y tenemos los costos fijos, la renta, $1.000, el salario, $4.500, otros $500, costos fijos totales, $6.000. El punto de equilibrio, el método de contribución marginal y el de la ecuación. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en que los ingresos son iguales a los costos y la utilidad neta es 0. El punto de equilibrio, método de contribución marginal y de la ecuación. Métodos básicos, margen de contribución y ecuación.
método de la contribución marginal. Al precio de venta le quitamos los costos variables, nos queda la contribución marginal. Los costos fijos dividimos para esa contribución marginal y nos resulta 60.000 unidades, es decir, debemos vender 60.000 unidades para no ganar ni perder. El método de la contribución marginal, las 60.000 unidades por 50 centavos, si queremos expresar en términos de dólares, serían 30.000 dólares de ventas para el punto de equilibrio. O en su defecto, 60.000 dólares de costos fijos dividido para 20%, que es la contribución marginal, nos da igual a 30.000 dólares de ventas, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de ventas en dólares se aplica fundamentalmente para empresas que venden muchos productos, muchísimos, miles, cientos de productos, y la formulita simplemente es dividir el costo fijo total para 1 menos la razón de costo variable sobre las ventas. Para este caso, el ejemplo dice que hay 100.000 dólares de costo fijo, 1 menos 600.000 dólares, que es el costo variable, sobre 800.000, que son las ventas, y aplicando esa formulita nos resulta que debemos vender 400.000 dólares, y el costo variable, como representa el 75%, son 300.000, queda contribución marginal de 100.000, menos el costo fijo de 100, utilidad 0. El método de la ecuación es igual, simplemente lo que hacemos es igualar el costo fijo con los costos variables y listo. Y ahí tenemos venta menos costo variable menos costo fijo, igual a la utilidad neta de 0, que es el punto de equilibrio. Para nuestro caso, el número de unidades n que van a ser vendidas en el punto de equilibrio vendrá dado por el precio multiplicado por n, la cantidad que estamos buscando, menos 40 centavos por el número de unidades, menos el costo fijo que tenemos de 6.000 dólares, ¿verdad? Y eso nos resulta la cantidad de ventas que tenemos que realizar en el punto de equilibrio, que en este caso serían 60.000 unidades. El método de la ecuación, por lo tanto, la B son las ventas en dólares necesarias para el punto de equilibrio, así es que las ventas menos el 80% del costo variable menos los 6.000, así es que en términos de ventas en dólares sería esto igual a 30.000 dólares. Y la gráfica del costo volumen utilidad significa que nosotros tenemos que pintar las ventas, los costos totales, los costos fijos, y el punto en donde se interceptan los ingresos totales por las ventas con los costos totales es el punto de equilibrio. En este caso nos representa 60.000 unidades o 30.000 dólares, como tenemos aquí en esta gráfica. Y aquí tenemos diversos puntos de equilibrio a ciertos niveles de gastos fijos, por lo tanto el punto de equilibrio se va a alterar, ya que si los costos fijos aumentan, evidentemente el punto de equilibrio va a cambiar. En este caso 100.000 para 20 dólares, que es la contribución marginal, tendríamos que vender 5.000 unidades. Ahora, ¿qué pasa si el costo fijo se reduce a 80.000 dólares? Para 20 dólares de contribución marginal, se reduce el punto de equilibrio a 4.000 unidades. Para los economistas, el gráfico del punto de equilibrio no son líneas rectas, sino son líneas curvas suavizadas, porque en las ventas realmente no es que se venden a precios constantes y los costos tampoco representan costos constantes, sino más bien que son costos que van variando en función del volumen. Nosotros debemos atender a ciertos supuestos para aplicar el modelo del costo-volumen-utilidad. En primer lugar, debe existir una clara diferenciación entre costos fijos y costos variables. Segundo, el comportamiento de los costos y los ingresos es lineal dentro de un rango relevante. Tercero, la eficiencia y la productividad se mantienen constantes. La mezcla de ventas permanece constante y la diferencia entre el nivel de inventario al principio y al final de un periodo es insignificante. Y sexto, el cambio en una de las variables no tiene efecto sobre las demás. El objetivo de aprendizaje número 5 tiene que ver con calcular el volumen de ventas para lograr un objetivo de utilidad. La utilidad objetivo, ¿verdad?, se utiliza con el fin de planificar cuánto debemos vender para lograr alguna meta de utilidades. En este caso tenemos que 480 mensuales es el mínimo aceptable de utilidad neta para este negocio. Las ventas deseadas menos los costos variables menos los costos fijos, eso es igual a la utilidad deseada. En este caso nosotros tenemos las ventas totales menos el 80%, que es el costo variable, menos 6.000 dólares igual a 480, que es la utilidad que estamos buscando.
Resolviendo esta ecuación, las ventas deberían ser de $32.400. Así es que el volumen de ventas deseadas en unidades no es otra cosa que igualar a los costos fijos más la utilidad deseada y dividido para la contribución marginal. En este caso, $6.000 que es el costo fijo más 480 que es la utilidad deseada dividido para la contribución marginal nos resulta 64.800 unidades que debemos vender para ganar esos $480. Aquí tenemos otro ejemplo en donde nos muestran que el nivel de utilidad neta son de $100.000, los costos variables representan el 60% y los costos fijos en total son de $300.000. Aplicando la ecuación, nosotros tendríamos que obtener ventas de 57.107 unidades, multiplicado por el precio de venta nos daría $1.142.000. A eso le quitamos el 60% de costo variable menos el costo fijo, nos resulta la utilidad neta de $100.000. Cambios múltiples en factores claves, así que veamos cómo se afecta el punto de equilibrio cuando se cambian ciertos factores. En primer lugar, lo que podríamos hacer es construir y resolver las ecuaciones o un enfoque incremental. En el caso del cambio en el precio de venta, el punto de equilibrio va a moverse siempre que el precio o disminuya o aumente. Lo mismo el costo variable, lo mismo el costo fijo y de igual manera en la mezcla de ventas. Si se cambian estas variables, el punto de equilibrio va a aumentar o va a disminuir. Por lo tanto, entonces, si nosotros miramos, si el precio aumenta, entonces, ¿qué va a ocurrir con el punto de equilibrio? Que va a disminuir también. Si el precio disminuye, entonces el punto de equilibrio también va a tener un efecto contrario de que va a aumentar, porque existirán menos ingresos. Ahora bien, si el costo variable aumenta, ¿qué va a ocurrir con el punto de equilibrio? Que también va a aumentar. Si el costo variable disminuye, el punto de equilibrio también va a disminuir. Y los costos fijos, si aumentan los costos fijos, el punto de equilibrio va a aumentar porque hay mayores costos que cubrir. Y si el costo fijo disminuye, el punto de equilibrio también va a disminuir porque existirán menos costos que cubrir. El análisis costo-volumen-utilidad y las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son muy útiles al modelo al momento de hacer simulaciones o cambios en ciertas variables y ver cuál es el efecto en los resultados. El uso de estos modelos es un asunto de costo-beneficio, así que eso es muy importante. Usos adicionales del análisis costo-volumen-utilidad nos ayuda a tener una mejor estructura de costos, a mirar cómo se mueve el apalancamiento operativo y por consiguiente a calcular el margen de seguridad. El apalancamiento que vamos a ver a continuación no es lo mismo que el palanqueo.